el día de victoria. La palabra es el mapa de mi vida, brújula de mi destino, luz que alumbra mi camino, la llave que abre las puertas de salvación, sanidad, prosperidad y de fe para mi familia. Declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra de Dios. Es solo a través del Espíritu que nosotros podemos tener una constante, diga constante, relación con Dios y tener la ayuda necesaria para todo aquello que nos quiera separar del Padre. Fíjate que Pablo decía, orad sin cesar. Y yo sé que algunos de nosotros tomamos un tiempo especial para orar. Yo mencioné que me levanto a las 4 de la mañana y yo de verdad me levanto a las 4 de la mañana porque a mí me gusta orar en las mañanas y ya a las 5 yo tengo que empezar a preparar todas las cosas para poder estar a tiempo para nuestros programas y para tener las niñas en la escuela y todo. Así que yo me levanto una hora antes solita para poder orar. Es mi deseo. Pero si usted me pregunta a mí, ¿usted solo ora de 4 a 5 de la mañana? No, yo oro todo el día, como Pablo nos decía. ¿Por qué? Porque mi espíritu no se desconecta con Dios, de Dios. Mi espíritu está conectado con Dios constantemente. Y nuestra vida es una oración constante si tú estás consciente de que la presencia del Espíritu está en ti todo el tiempo. Diga todo el tiempo. Diga todo el tiempo. Así que la vida en el Espíritu sí promete la victoria sobre todo aquello que nos podía separar del Padre. El pensamiento que te podría separar del Padre, el Espíritu te promete la victoria sobre ello. La situación, la decisión negativa, las cosas que pasan, nuestro medio ambiente, situaciones con las personas, enfermedad, calumnia, escasez, todo, sobre todas esas cosas que nos podrían separar del Padre, tú tienes la victoria. Y es solo a través del Espíritu que podemos tener una constante relación con Dios y tener la ayuda necesaria para todo aquello que nos quiera separar del Padre. Ahora, en el libro de Juan, capítulo 14, el verso 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Yo sé que cuando usted viene el domingo a la iglesia, imagínense, tenemos el mejor predicador de toda Latinoamérica aquí en nuestra casa. Tú sales energizado, tú sales lleno de palabra, tú sales contento, tú sales feliz. Y a algunos le dura el lunes completo, el martes completo. Hay unos que el miércoles por la mañana ya están tristes, ya necesitan volver a escuchar la predicación. Pero usted tiene que entender que cuando entendemos que no hay separación, una de las cosas que tenemos que entender es que el Consolador, el Espíritu Santo, está con nosotros siempre. Otra palabra para consolador es la palabra ayudador. Y esa palabra es bien importante porque Jesús sabía que la única manera en que nosotros íbamos a ser capaces de tener victoria en nuestra vida era con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador, cuando tú llegas a la escuela y vas al kindergarten, ese día tus papás te dejan y a lo mejor tú te quedaste bien contento, pero tus papás y tu mamá se fueron llorando. ¿Por qué? Porque te dejaron solito, porque no van a estar allí, porque no te pueden ayudar y todas esas cosas. Pero cuando nosotros entramos a una vida en el Señor, nosotros no estamos solos. Tenemos un ayudador, tenemos un consolador que se llama el Espíritu Santo. Así que tú puedes decir, como decía David, aunque mi padre y mi madre me dejaren, aunque nadie me entienda, aunque en este día esté solo, con todo y eso Jehová te recogerá. Y tú tienes que entender que con todo y eso hay un Espíritu Santo que está en ti, que mora en ti y que no te deja en ninguna manera. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, al verso 9, donde dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y eso lo habíamos leído ya. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Para nosotros poder asegurarnos
que podemos vivir en el Espíritu, tenemos que tener y tenemos que estar conscientes que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Cuando no hay condenación en tu vida, tú puedes entender que el Espíritu de Dios mora en ti. Que el Espíritu de Dios, porque otra palabra para morar es habitar. El Espíritu de Dios habita en ti. Una de las cosas que tú tienes que entender es que el Espíritu es un residente permanente en tu vida. No hay condenación, no hay separación. Y el día que aceptaste a Jesucristo como tu Salvador, el Espíritu Santo se mudó a morar dentro de ti y el Espíritu Santo reside permanentemente en tu vida. Permanentemente en tu vida. Y esto, ¿verdad? Me recuerda ese momento en el que Jacob estaba huyendo. Y dice la Biblia que Jacob se despertó de un sueño. Y en ese sueño él dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y esas son unas palabras muy poderosas, ¿verdad? Porque Jacob, que estaba, eso lo puede ver en Génesis capítulo 28, el verso 16 y el verso 17, estaba en un lugar donde él no sabía que el Espíritu estaba allí. Porque en los tiempos del Antiguo Testamento el Espíritu estaba afuera. Pero luego de que nuestro Señor murió por nosotros en la cruz del Calvario, Él dijo que iba a enviar a otro, que era nuestro ayudador, que era nuestro consolador, que era el Espíritu Santo. Y para Jacob en aquel momento fue impresionante. Si usted lo lee ahí, él dijo, cuán terrible es este lugar. ¿Por qué? Porque no era otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. Y fuera de él pudo sentir la presencia del Espíritu, que escúchame bien, tú y yo tenemos residiendo permanentemente en nosotros. Así que tiene que llegar un momento, y si hay un objetivo para la clase del día de hoy, para lo que tú vas a aprender en el día de hoy, es que en ti pase eso mismo, ese clic donde tú digas, cuán terrible es el Espíritu que mora dentro de mí, que habita en mí. En ese momento en el que Jacob reconoce que había llegado a un lugar donde moraba el Espíritu de Dios. Para poder nosotros explicar lo que es la vida en el Espíritu, nos ayudaría mucho examinar nuestro estado espiritual y nuestro estado emocional. El de los seres humanos, nuestra conciencia como creyente. Y hay 3 estados espirituales y 3 estados emocionales que yo quiero explicar brevemente. El primer estado es el estado de aquellos que son controlados. ¿Qué quiero decir con esto? Romanos capítulo 7, el verso 14 al 20 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo no soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que yo hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya yo no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, mas el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no tengo el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El primer estado emocional, o uno de los estados emocionales en donde puede estar un ser humano, es aquellos que son controlados. Aquellos que son controlados por el pecado. Aquellos que son controlados por las cosas del mundo. Muchas veces tenemos las mejores intenciones. Tenemos las mejores intenciones de no mentir, pero estamos acostumbrados a mentir y lo vemos como una salida fácil en una conversación, en uno de nuestros problemas. Muchas veces estamos con todas las intenciones de dejar esas cosas del mundo que nos hacen daño, como el cigarrillo, el tomar, las drogas, relaciones que no nos convienen. Y aunque en nuestra vida decimos, yo no quiero estar más con esta persona, no quiero hacer más esto, no quiero cometer más este error, hay un estado emocional en donde somos controlados por esas cosas, donde lo podemos dejar de hacer por un tiempo y de repente un día caemos en esos problemas. Eso es un estado emocional.
Pero hay un segundo estado emocional que es mucho peor, que es el de aquellos que son dominados por el pecado. Romanos capítulo 6, desde el verso 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Y aquellas personas que son dominadas por el pecado son aquellos que le sirven al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivimos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo corporal. Aquellos que son dominados por el pecado, es que el pecado reina en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y hay gente que son dominados por el pecado, y una de nuestras metas en la vida es que seamos nosotros los que tomemos el dominio sobre el pecado, que seamos nosotros quienes dominemos sobre esas cosas. Y eso nosotros lo vamos a alcanzar cuando llegamos al tercer estado emocional de un hombre, que es el estado en el que somos guiados. Diga guiados. Y hace un rato lo leímos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando tú permites que el Espíritu Santo guíe tu vida, cuando tú entiendes que no hay condenación, que no hay separación, que el Espíritu Santo vive dentro de ti, entonces tú tienes la libertad y tienes todas las herramientas para convencerte a ti mismo de que el Espíritu Santo puede guiar tu vida. Cuando el Espíritu Santo puede guiar tu vida, no eres controlado y no eres dominado por las cosas del mundo ni por las cosas de la carne. Así que la gran victoria en nuestra vida está cuando entendemos que todos podemos ser guiados por el Espíritu Santo, y que los que somos guiados por el Espíritu Santo somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Quizás alguno de ustedes en algún momento en tu vida cristiana dijiste, yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo. Tú tienes todas las herramientas para que el Espíritu Santo guíe tu vida. Ahora, esta última descripción, el de ser guiados por el Espíritu Santo, es bien importante. ¿Por qué es bien importante? Porque los creyentes tenemos que no podemos cometer el error de no tener claro nuestra relación con Dios. Nosotros no podemos cometer el error de no tener claro nuestra relación con Dios. Y hay 4 maneras en que el hombre tiene relación con Dios, y con esto voy a terminar. La primera manera en que el hombre tiene relación con Dios es a través de las reglas. Y las reglas, bueno, esos son especialmente aquellas personas que en la palabra se les llama los fariseos, los escribas, ¿verdad? Simplemente vivían por las reglas. La gente, tú le tienes que dar una ley y ellos lo que tienen que hacer es seguir esa ley. Cuando nosotros, ¿verdad?, conocemos un evangelio como el que nos es predicado en nuestra iglesia, muchas veces se nos hace difícil ver cómo hay personas que pueden servir con evangelios estrictos, con reglas, y usted tiene que entender es que hay gente que necesita vivir así, que necesita vivir en ese nivel. Hay una segunda manera de nosotros tener relación con Dios, y es a través de estrategia. Si usted me pregunta, específicamente Pablo los describe
como aquellos que constantemente buscaban sabiduría humana, buscaban sabiduría de los hombres. Hay gente que no necesitan reglas, que no necesitan que le digan no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, no hagas de esto, pero sí necesitan una estrategia, necesitan una fórmula, necesitan un 1, 2, 3, pescado. No, necesitan un 1, 2, 3, el paso 4, el paso 5, el paso 6, para ellos poder su vida. Así que no es que necesiten conocer todo lo que no se debe hacer, pero sí necesitan saber todo lo que tienen que hacer. Necesitan conocer esa regla. Yo recuerdo hace muchos años, trabajando en la librería, que una señora me dijo, ¿dónde está la predicación en que el pastor explica cómo yo puedo tener prosperidad? Yo le digo, pero es que todas las predicaciones de nuestro pastor hablan acerca de prosperidad. Ya no, yo quiero la que él explica la prosperidad. Y yo, pero es que todas hablan acerca de prosperidad. Sí, pero yo no las puedo escuchar todas. Yo quiero escuchar la que él explica cómo yo puedo ser próspera. Y yo le dije, cualquiera que usted oiga, la va a llevar a ese punto porque todas tienen el mismo objetivo, presentar el buen evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por todos nosotros para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Pero ella necesitaba algo que le dijera el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para la prosperidad. La tercera son las experiencias. No las experiencias como lo que nos predicaba el pastor este domingo, que habla acerca de cómo las experiencias que nos llenan de fe nos muestra que lo que ha sucedido en el pasado Dios lo puede volver a hacer. No esas experiencias, sino aquellas personas que atan su relación con Dios a una experiencia. Señor, que el pastor me hable específicamente a mí. Padre, que cuando yo esté almorzando una paloma verde, baje y como un granito de mi arroz para yo saber que eres tú. Aquellos que dicen, aparéceteme en sueño, háblame, envía un ángel, haz algo. Y hay gente que su relación con Dios depende de las experiencias, depende de que Dios los tumbe de un caballo, depende de que Dios los deje ciegos. Y hay hombres y mujeres de Dios que tienen esas experiencias. Yo estoy segura que en algún momento tú has tenido una experiencia que te recuerda, pero nuestra relación con Dios no puede depender de esas experiencias. Nuestra relación con Dios no puede depender de las reglas. Nuestra relación con Dios no puede depender de las fórmulas y de las estrategias de hombre. Nosotros tenemos que entender que los creyentes tenemos que entender lo que es tener una relación con Dios, una relación con el Espíritu Santo. Y que la manera más poderosa en la que tú puedes caminar con Dios no es con reglas, no es con fórmulas y estrategias, no es con experiencia, sino es con una relación. Si tu relación con tu cónyuge depende solamente de que el día que prometiste en el altar, amor a esa sola persona, no podías fijarte más nadie, no vas a tener éxito. Si tu relación con tu cónyuge depende de que compraste un libro que te explica cómo tener un matrimonio feliz y tú vas a hacer las 5 cosas que explica ese libro y nada más, no vas a tener una relación conyugal exitosa. Si tu relación con tu cónyuge depende de las experiencias, ay, la sorpresa del aniversario, o que me dejó una notita, o que me tiró un beso de lejos, no vas a tener un matrimonio exitoso. ¿Qué tú necesitas? Tener una relación con esa persona. Necesitas conocer a esa persona. Necesitas hablar con esa persona. Necesitas tener una relación con el Espíritu. Es la forma más poderosa en la que usted puede caminar con Dios. Y hay 3 resultados que nosotros tenemos en nuestra vida cuando tenemos una relación con Dios. El primer resultado, yo espero que este primer resultado usted lo experimente hoy. Una nueva manera de pensar. Una nueva manera de pensar. En el día de hoy tú tienes que pensar diferente. Tú no tienes que pensar que, ay, si yo tuviera una experiencia con el Espíritu Santo, tú tienes que pensar, el Espíritu Santo está en mí. Tú no tienes que pensar, ay, es que si yo pudiera conectarme con Dios. Tú tienes que saber que tú estás conectado con Dios a través del Espíritu, que no hay separación. Si tú dijeras, ay, si yo pudiera olvidarme de todos los errores que yo he cometido, tú tienes que pensar que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que cuando tú tienes una relación con Dios, el primer resultado es una nueva manera de pensar. A partir del día de hoy, tú tienes que hablar diferente, tú tienes que pensar diferente,
tú tienes que ser diferente. Romanos capítulo 8 así nos lo dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué vamos a pensar? En las cosas del Espíritu. Así que tú vas a pensar y vas a tener una mente diferente. Lo segundo es que vas a tener una nueva naturaleza. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ti. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Porque si Cristo está en ti, el cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, el que lo levantó de los muertos a Cristo va a vivificar también tu cuerpo mortal. Muchas veces, ¿verdad? Si nos dejamos llevar por lo que sentimos en nuestro cuerpo, nosotros no pensamos que el Espíritu Santo mora en nosotros, pero tenemos que ir sobre eso y tenemos que decir, en mí hay una nueva naturaleza que dice que mi cuerpo fue vivificado con Cristo Jesús por causa de que el Espíritu de Dios mora en mí. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del